5,8% es lo que baja la economía. Son cifras justamente que escuchamos sobre todo en el día de ayer, que tuvieron protagonismo en el día de ayer. La CAME realizó en su momento un estudio que muestra la caída en la actividad industrial del 3,9% respecto al mismo mes del año pasado. Pero para dejar de hablar de números y recorrer, caminar la realidad, es que día a día vamos a los lugares justamente como este que nos trae en el día de hoy Carla Rebello, esta pyme que dejó de trabajar, o prácticamente el trabajo es bastante menor al del año pasado. Carlita, te escuchamos. Así es, Mercedes, muy buenos días. Bien lo decías, ¿no? 3,9 de caída de la producción industrial de las pequeñas y medianas empresas durante el mes de junio. Es algo que se siente en estas pymes, como donde estamos ubicados, en Villa Maipú, Impresiones Gráficas. Estelamar es una empresa familiar, nacida en el año 1986 y que emplea a 14 personas. Estamos con su dueño, Juan Oreja, quien muy amablemente nos ha recibido esta mañana, y él me contaba más temprano, Mercedes, Guillermo, que esta caída que se ha visto en el último mes en realidad es una caída que en la empresa se está viendo desde hace por lo menos entre 2 y 3 años. Sí, seguro. Venimos cayendo desde diciembre del 2015. Ya se agudizó en marzo del 2016. Nosotros de trabajar 2 turnos pasamos a trabajar 1. Y es una situación muy difícil. Nuestros clientes, tanto de producción como de marketing, están parados, están sin trabajar. Entonces se hace un tema muy difícil para las pymes estar sobrellevando esta situación. En este mismo estudio, Juan, se establece que el 46% de lo que se recauda en la empresa va destinado a pagar impuestos. A pagar impuestos y a sobrevivir. A veces no se pagan los impuestos para pagar las quincenas. Esa es la realidad de las pymes. Hay que elegir. ¿Cómo? Hay que elegir qué pagar. Hay que elegir qué pagar y no que no querramos pagar. Somos morosos, pero no somos evasores. Es decir, todas las pymes estamos liquidando los impuestos, pero no lo estamos pagando. Hay muchísimas pymes que no los pagan. Juan, los está escuchando, Mercedes, Guillermo, ya está conectado. Juan, preguntarle con respecto a los empleados. Imagino usted tiene, ¿no?, algún diálogo con las 14 personas que se emplean allí. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué le manifiestan? ¿Las preocupaciones? Preocupaciones, toda la gente está preocupada porque un poco es, como se dice, agachar la cabeza en el momento y seguir adelante, pero con mucha preocupación porque simplemente lo que ganan lo están empleando en alimentos y no da para otra cosa, y es el serio problema que tenemos en nuestro país, que es el consumo interno. Si no hay consumo interno, si no hay ventas, no puede salir adelante la economía. Juan, por otra parte, usted destacaba recién que deja de pagar impuestos para poder pagar los salarios, que en los últimos meses, o por lo menos en algún momento, estuvo realizando esta práctica. ¿Qué tipo de impuestos deja de pagar y qué es lo que le pediría al Estado en este momento? Yo al Estado le pediría que tiene que hacer una política de Estado, juntando al gobierno, la oposición, los sindicatos, las pymes, y ver qué política industrial, qué política pyme se lleva adelante, teniendo en cuenta que las pymes tenemos el 75% de personal registrado, personal empleado en el país, y casi el 94% de la fuerza productiva. Ahora, nosotros los escuchamos a ustedes, los titulares o encargados de pymes, dueños de pymes, repetir esta cifra constantemente. La realidad es que no se entiende cómo todavía nadie en el gobierno nacional lo haya escuchado, porque mucho anuncio tampoco hubo en los últimos meses para la ayuda a las pymes. El tema que hay mucha gente, muchos funcionarios, no solamente de ahora, sino de otros gobiernos, que no saben lo que es una pyme. Saben lo que es una pyme en cantidad de empleados o en monto de ventas,
pero no saben lo que es una pyme en realidad, no saben lo que es venir temprano acá, estar mirando el saldo de banco, corriendo con el descubierto, con cuentas embargadas. No lo conocen, no lo conocen. No tienen idea de lo que es una pyme. Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas no saben lo que es una pyme. Esa es la realidad. Entonces tenemos economistas que tampoco saben lo que es una pyme. Vez pasada un ex presidente del INTI, en una charla, contaba que en 7 años ningún ministro de Economía quiso reunirse con pymes porque no sabían la realidad pyme. Y dijo que uno solo se reunió con todo su gabinete para que le explicaran qué era una pyme. No dijo quién fue. Pero eso da la pauta de lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué es una pyme para Entonces, usted? siguiendo con el tema de Sí. lo que es necesario ver cómo se sale de esta crisis. Y para salir de esta crisis tenemos que salir entre todos, pero escuchándonos y ver qué política industrial desarrollamos para el futuro. Claro. Porque si no, traemos una empresa, trae una máquina, invierte un montón de euros o de dólares y resulta que después traen el producto de China y la máquina la termina poniendo una funda. Ayer y el cada presidente 5 o 6 en la años rural, estamos teniendo distintas situaciones que no están arruinando las pymes, cada vez nos arruinan más. Ayer el presidente Y no es en una la cuestión rural, solamente mientras de recorría los salvar una pabellones, pyme. Juan, le Es permito, una cuestión le de pido la salvar al palabra. país. Es una cuestión de que tiene que haber una política para nuestro país. Totalmente. No una política destructiva. En este momento el plan económico que está desarrollando el gobierno es destructivo. Entonces, tenemos que decirle, esto no va más, hay otras soluciones, sentémonos en una mesa y hablemos a ver cómo hacemos, y en los lugares claves pongamos a empresarios pymes y no a funcionarios que no saben absolutamente nada del tema. Bueno, pero es lo que hizo el gobierno en los últimos meses, también sacando al ministro de Producción. Bueno, sigo hablando entonces. Que no me escuchan. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Ahí se escucha o no se escucha? ¿Están escuchando? No. No sé, no se va a haber cortado el retorno. Esto es en Villa Maipú, está en pyme, que da cuenta claramente, que Juan explicaba claramente, ¿no? Que él tenía que elegir justamente entre pagar los impuestos o pagar los salarios. Insiste en que muchos de los funcionarios que se dan, no solo en el gobierno actual, sino también en gobiernos anteriores, desconocen totalmente la situación de las pymes o cómo se trabaja en unas pymes, siendo la pyme el mayor sustento de la economía diaria en nuestro país. Estamos hablando no solo por la cantidad de gente que se emplea, sino también por el consumo que genera la pyme. La realidad de esta pyme que vemos en pantalla, allí con nuestra compañera Carla Rebello, es la misma que se replica en tantas otras que día a día recorremos a través de la pantalla de C5N. Son las 9:05 de la mañana, momento de pausa, minutos nada más y ya volvemos con ustedes.